Entonces, hola a todos. Mi nombre es Miguel Torres, yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería en el Departamento de Ingeniería de Sistemas desde hace 16 años y trabajo en el área de ingeniería de software y desarrollo de software. De igual manera, lo que les vamos a presentar el día de hoy realmente es un trabajo más desde lo práctico, desde lo que realmente seguramente muchos de nosotros en este momento estamos requiriendo. Detrás de todo esto hay una teoría muy fuerte cognitiva, psicológica, de trabajo que no vamos a tratar acá. Sin embargo, dentro del material que voy a compartir al final de la sesión, yo les voy a dar un enlace al SharePoint de la universidad donde está esta presentación y un documentico con un poquito más de detalle respecto de ese tema cognitivo psicológico detrás de la utilidad de los mapas mentales. Entonces, como les decía mientras estábamos comenzando, como les decía, la idea es que por favor, entonces, si surge alguna pregunta muy puntual, que levanten la manito, es el icono que está abajo en la mitad de su pantalla con la manito arriba. Si no tienen micrófono, pueden escribir por el chat también, y yo pues trato de estar pendiente por los dos lados, ¿listo? Entonces, digamos que ya voy a dejar de compartir la cámara, ya pues los saludé, con eso no gastamos tanto de banda. Entonces, para comenzar, como les decía, la idea de hoy es hablar un poquito y conocer un poquito acerca de los mapas mentales que son y sobre todo pues de nuestro interés, qué utilidad le podemos ver a estos mapas mentales. La agenda básicamente son estos cinco grandes bloques temáticos, qué son y para qué sirven, cómo los podemos usar, algunos ejemplos, algunas herramientas que puedan ustedes utilizar tanto en sus clases como con sus estudiantes, y vamos a usar al final, hacer un ejercicio colaborativo en una herramienta interesante que hay por ahí. Mario, levantó la mano Mario. Bien, bueno, seguimos mientras tanto, yo sigo con el chat también pendiente. Entonces, la mejor forma de empezar a decir qué son los mapas mentales y para qué sirven, pues es ver mapas mentales. Entonces, vamos a partir de esta primera pregunta, pues, ¿qué es el mapa mental? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y qué cosas puede? Vamos a agrandar un poquito la imagen para que podamos recorrer un poquito mejor los mapas. Entonces, ¿qué son los mapas mentales? Bueno, básicamente son elementos visuales que nos permiten conectar información de manera rápida. El mapa se construye alrededor de un tópico. En este caso, nuestro tópico principal será los mapas mentales y típicamente pues se lee de manera radial en sentido de las manecillas del reloj, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¿Para qué nos va a servir? Pues trae claridad, nos ayuda a identificar la jerarquía del conocimiento en ese tema que estamos tratando. En este caso, pues decimos, nuestro tópico central son los mapas mentales. La siguiente información que nos interesaba es qué es, y el detalle es, ¿cierto? Es básicamente lo que nos estamos encontrando por acá. ¿Para qué nos sirven los mapas mentales? Realmente la utilidad es prácticamente infinita. Yo aquí incluí algunos de los elementos, pero digamos, por ejemplo, en mi caso como docente y como estudiante, que también soy de doctorado en ingeniería, los uso mucho. Por ejemplo, estoy escribiendo un artículo cuando estoy investigando sobre algún tema y comenzando a identificar elementos relacionados. Entonces, típicamente se puede usar para tomar notas, para recordar cosas muy rápidamente, para planear actividades, planear proyectos. Por supuesto, para solucionar problemas a partir de la discusión dada, por ejemplo, con lluvias de ideas, y también pues para presentar, como es el uso que le estamos dando el día de hoy. ¿Qué pueden incluir esos mapas mentales? Pueden incluir entonces palabras, imágenes, color, recomendadísimo color, códigos que nos ayuden a marcar y a diferenciar elementos de las ramas, ya ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello, chequeos, como decíamos, que también sirve para planear, y pues podríamos ponerle listas de chequeo a esos ítems dentro del mapa para decir que algo sucedió o no. Más adelante también vamos a ver un ejemplo. Podemos ponerle énfasis a algunas cosas que nos interesen, poniendo dibujitos diferentes. En este caso, yo estoy usando una herramienta de software porque pues
yo tengo la vena artística, pero con muy mala circulación, entonces prefiero hacerlo en una herramienta tecnológica que me ayude a poner los colores, los dibujos y todo el cuento. Pero la idea es que también podamos hacerlos en papel. Y finalmente, lo otro que también podemos incluir, aparte de los enlaces que vemos de comunicación entre los elementos y las ramas que van surgiendo del árbol, son enlaces que pueden salir indicándonos que puede haber relación entre otros elementos de las ramas directamente, y también pues el tema visual que hay tras de sí. Bien, entonces vamos ahora sí a hablar un poquito de bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué recomendaciones básicas hay? Con esta diapositiva prácticamente resumimos toda la presentación. Entonces vamos a agrandarla nuevamente. Entonces, ¿por dónde partimos? Vamos a partir por un papel en blanco o una pantalla en blanco, típicamente el formato del famoso apaisado o landscape, es decir, horizontal, girado el papel, y en la mitad del papel, pues arrancamos con nuestro tema central, el tema que queremos investigar, o del que queremos hablar y el que queremos presentar. ¿Qué cosas usamos en ese mapa mental? ¿Qué cosas podemos usar? Ya hemos dicho que imágenes. Y en ese sentido, pues también podemos incluir no solamente imágenes, como dijo, sino también iconos. En este caso, esta herramienta nos permitió incluir iconos que nos representan tareas y avance de la tarea. Tarea está al 0%, tarea al 50%, tarea al 75%, tarea terminada. También, como ya lo hemos mencionado, pues el tema de color en las líneas, no solamente en una rama, sino yo puedo coger cada rama, cada ítem, cambiarle los colores, las formas, las figuras que lo representan, esto pues para la herramienta, pero extendámonos ya a un papel, pues podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? Básicamente siguiendo estas reglas de pues por lo menos las líneas, el tema del eje, del tema central aquí en la mitad, y luego empezamos a agregar esos otros elementos que son los que nos interesan, que van desglosando ese tema de interés en esas ramas, y serán entonces las palabras que típicamente son escritas, pueden ser una o más, pero no se recomienda que sea una frase muy extensa, pues precisamente para poder mantener la consistencia del mapa. Y en general, pues lo que buscamos es que esas palabras sean conceptos claves que se van de la mano a explicar a nivel de detalle, más detalle, el concepto central que estamos describiendo. Las líneas son el elemento clave acá. Entonces, primero las líneas, ¿para qué nos sirven? Como lo vemos, pues para conectar el tronco central con las diferentes ramas y los diferentes ítems que estamos tratando, y a la vez dentro de esos ítems, pues con el desglose más pequeñito que veríamos por acá, ¿cierto? Y típicamente se recomienda pues que del eje central sean más gruesas, y a medida que vamos bajando en la jerarquía, sean más delgadas esas líneas. Otra recomendación es que la longitud de la línea incluya toda la imagen o la palabra, como sería el ejemplo que tendríamos acá. La línea incluye también la palabra, porque el árbol podría seguir creciendo. Entonces no es que terminó ahí y de pronto salen más cosas, entonces dejamos la línea ya lista para que continúe más adelante. También el tema de que sean orgánicas, que sean bellas, digamos, es parte de ese estilo que nos recomiendan, en que pues sea divertido, sea hecho al gusto del consumidor, que haya un énfasis en las cosas que nos interesan, y eso lo vemos, por ejemplo, como marcamos acá cada rama con un color, los dibujos que sean alegóricos al tema que estamos tratando de analizar. Por supuesto, el otro elemento es que el mapa mental es totalmente personal, y si yo le mando a un estudiante a hacer un mapa mental sobre un tema del curso, no debería y seguramente no va a ser igual ni por las curvas, bien sea por el tema estilístico, por el tema de colores, por el tema de los énfasis y por la forma en que cada persona relaciona los diferentes conceptos que estamos viendo acá en el mapa mental. Finalmente, pues la idea es que sea bello. Insisto, en mi caso, pésima vena artística, entonces lo que hago es uso una herramienta y sobre todo pues una libertad para escoger y para definir, pero pues teniendo en cuenta al menos estas digamos que son restricciones estilísticas, más no de contenido. Entonces, hasta acá, digamos que hemos dicho qué es, para qué sirve, y ahora yo les voy a mostrar entonces un ejemplo, un par de ejemplos digamos, cómo se vería esa formación de ese mapa mental. Y en particular, pues como decíamos, nosotros vamos a partir de elemento central. En este caso, el ejemplo es, vamos a hacer una presentación. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves para iniciar mi presentación? Entonces, para hacer mi presentación, yo necesito
identificar quién es mi audiencia, cómo voy a entregar esa presentación, dónde la voy a hacer, visualmente qué características va a tener y cuál es el tema. Luego, seguimos agrandando, ¿cierto? Entonces, mi audiencia. Entonces ya mi audiencia digo, bueno, ¿quién es? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las preocupaciones? El nivel de conocimiento, los beneficios que puede obtener esa audiencia de mi presentación, la forma de entrega, la longitud, cuánto tiempo me puedo demorar, cuántas diapositivas necesito tener, qué tipo de análisis debo yo hacer dependiendo del tipo de audiencia y por supuesto qué ejemplos le quiero yo mostrar a esa audiencia. Localización, necesito la tecnología, necesito la habitación, necesito darles comida para que estén contentos. Desde el punto de vista visual, que voy a entregar, hay unas diapositivas o va a haber un video, perdón, unas handouts impreso, video, diapositivas, imágenes, y el tema, pues, general y la estructura que va a tener ese tema. Y así podemos seguir bajando a detallar aún más, por ejemplo, en las preocupaciones, hay el costo, el tiempo, por acá la comida, son snacks o bebidas o es una cena, y así sucesivamente. El árbol puede crecer, noten ustedes que igual el tema central siempre debe estar en la mitad y lo que vamos a hacer es agregando esas ramas. Ahora, en este ejemplo particular, ¿qué sí le falta respecto a lo que hablamos antes? Pues el tema de color, el tema de vello, el tema de las imágenes, ¿cierto? Entonces, ahí ya vendría la recomendación que seguiría, ¿cierto? Agregar, si tenemos una aplicación, si no, pues nos toca desde el principio agregar el tema de colores, imágenes, relaciones adicionales entre elementos, como veríamos en este ejemplo que tendríamos por acá, y balancearlo. Normalmente, aquí yo hablo balancearlo es cuando lo estamos haciendo con una herramienta visual que nos permite que el árbol se balancee en la hoja y pues que se distribuya de manera equitativa. Obviamente cuando lo hacemos en papel es un poquito más complejo, el tema de usar el espacio también es un reto bien interesante para las personas que lo usan. Ahora bien, en ese contexto hemos explicado, bueno, cómo es, para qué sirve, cómo lo usamos, ¿cierto? Pero ahora la pregunta que nosotros nos vamos a hacer seguramente y que uno siempre se hace cuando ve esto es, bueno, y a mí como profesor, en este momento, ¿para qué me sirven estas cosas? Entonces, lo primero que uno puede decir es, mire, yo puedo ponerle un ejemplo y es que yo le mando una lectura a un estudiante, en este caso le mandamos a leer el libro del flujo de caja, y entonces yo le pido, listo, darme un mapa mental donde me conectes los conceptos del libro, y el libro entonces tiene los conceptos de gastos, obligaciones, activos e ingresos. Y noten ustedes que todo lo que está en amarillo está relacionado con los gastos. Entonces aquí tenemos los imprevistos, los dividendos, las inversiones. Lo que está en rojo está relacionado con obligaciones, movámoslo por acá para que se vean, suscripciones de los personales, entretenimiento, bancos, tarjetas de crédito, otras deudas, activos están lo que es finca raíz, los servicios, energía, comunicaciones, agua, todo esto, ¿cierto? Entonces, un primer uso que muchos de nosotros como profesores le aplicamos a esto es, bueno, te mando a hacer unas lecturas, en vez de hablar de un mapa conceptual, que normalmente es algo que se trabaja mucho, mapa conceptual, es un poquito diferente al mapa mental que estamos viendo acá, y es que el mapa conceptual tiene los conceptos, pero no hay un concepto central, sino que tú pones los conceptos en la hoja y los conectas. En el mapa mental lo que haces es, tienes un concepto central y sobre él es que construyes. Entonces, un ejercicio podría ser, listo, haz una lectura y constrúyeme un mapa mental de la lectura. Luego, por ejemplo, puede ser, construye el mapa mental del curso. Ese ejercicio lo hice esta semana con mis estudiantes ya haciendo cierre como un resumen y un recorderis de todo lo que hemos hecho. Y es muy interesante ver cómo ellos también pues aprovechan estas herramientas para hacer estas conexiones rápidas y sobre todo recordar conceptos y relacionarlos con cosas que están haciendo en este momento. Veamos otro ejemplo un poquito más sencillo que de pronto tiene una mejor visual y es este. Este es también lo que es el del estudiante virtual, donde nos dice, mire los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Están los estudiantes visuales, agrandémoslo un poquito para que lo podamos ver mejor, que prefieren trabajar con diagramas, o los auditivos que prefieren escuchar el material, o los verbales que prefieren leer la información, o los táctiles que prefieren actividades manuales y laboratorios, y así sucesivamente. Esto es un ejemplo de un resumen. Ahora, por supuesto, esto sería muy simple, ¿cierto? Ya sería, bueno, dale clic a ese visual y expándeme y explícame qué significa ese visual y qué caracteriza el visual y cómo lo puedo comparar con el auditivo, con el verbal, etc. Esta sería una primera versión de mi mapa
que explicaría esas características del estudiante virtual. Entonces, esa sería una primera aproximación. En el caso particular de mi curso, yo lo he usado para otras cosas bien particulares. Permítanme, les muestro, les comparto una pantallita donde les muestro los resultados de algunos de los ejercicios que hemos logrado con los estudiantes. Entonces, un primer ejercicio, vamos a compartir la pantalla, fue usando una herramienta de trabajo colaborativo. Aquí este sería un mapa mental que nos lo organizaron como un organigrama. En este caso, esto fue para una entrega que hicieron los estudiantes. Ellos hicieron una presentación oral, hicieron un video corto. Ese video, cada grupo lo analizó y estas son las preguntas que los compañeros le están haciendo a cada uno de los grupos. Y luego lo que hicimos fue cada grupo pasaba y contestaba estas preguntas que hicieron sus compañeros y pues queda la evidencia también del trabajo. En este caso, este grupo no entregó, entonces pues nadie le preguntó nada. Ahora les muestro otro ejemplo también de este ejercicio. En este caso, ese ejercicio no fue calificable, digamos, lo que se calificó fueron las respuestas que nos dieron. Sí, señor, sí, señora, cómo no, al final de la sesión les comparto el enlace donde están las diapositivas. Por aquí tengo otro resultado interesante, este también fue muy parecido. En este caso hicimos la clase, ellos vieron unos videos y lo que hicimos, ya les agrando la imagen, fue de igual manera, definimos cuáles eran los temas del curso y cada uno de ellos escribió por grupo preguntas. Ellos se reunieron, también tuvieron una reunión entre ellos de 10, 15 minutos y entre todos pues propusieron estas preguntas respecto al tema que habían bajado en el video. Ya ahorita te mostramos, Beatriz, la aplicación. Ya les doy en el enlace y vamos a hacer un ejercicio con esta misma aplicación precisamente. Bien, este es un ejemplo. Veamos otro ejemplo. Este era el que yo les decía que hicieron ellos al final del curso esta semana para cerrar el tema. Quiero que vean ustedes ya la cosa monstruosa que se demora un poquito en cargar. Esto es monstruoso. Esto es todo el resumen de todo el curso. Este es un curso de cuarto, quinto semestre que se llama Sistemas de Información para el programa de Ingeniería de Sistemas. Y ellos todos hicieron este trabajo. Esto fue un trabajo de prácticamente 2 horas de ellos. Por supuesto, también hubo una demora mientras ellos aprendían a usar la herramienta porque constantemente estaban borrando el trabajo de sus compañeros. Pero encontraban, por ejemplo, las relaciones, espérenme, lo encojo para que lo veamos, las relaciones entre los temas, las conexiones, etcétera, etcétera. Esta es una herramienta gratuita, sin embargo, pues ya ahorita les voy a mostrar algunas otras herramientas. Ahora, en términos de calificación, que es un tema importante, este ejercicio, por ejemplo, la forma de calificarlo fue muy simple. Aquí abajo, esta aplicación me permite ver quiénes participaron. Entonces yo puedo ver quién participó a qué horas y de transacciones que me dice qué estudiante metió la mano en qué lugar y en qué momento. Entonces yo la calificación simplemente copié estos datos, los pasé en un Excel y conté cuántas participaciones habían tenido los estudiantes y se calificó de acuerdo a la cantidad de participaciones. Si solamente participaste una vez, pues te puse un 2 o un 1, por no hacer nada, y pues ya comparado con los otros había estudiantes que tenían 150, 200 participaciones. Entonces ya de esa forma se hizo un quiz rápido de ese ejercicio y luego con esto vimos el mapa, lo recorrimos y analizamos si el mapa es correcto y tuvimos pues discusiones respecto a las relaciones entre los diferentes elementos del mapa. Bien, entonces vuelvo a las diapositivas. Bien, entonces estas son algunas herramientas que yo les recomiendo. Estas son algunas, o sea, no se imaginan ustedes la cantidad de herramientas que uno se encuentra para hacer estas cosas. Sin embargo, pues estas 4 me quedé con ellas porque son las herramientas que alguna vez he usado, que sé que son útiles. Insisto, hay muchísimas más. En el caso particular de los ejemplos que acabamos de ver y el ejercicio que acabamos de ver, esta herramienta que les mostré es MindMeister, es gratuita. Por estos días ellos estaban dando, por allá me llegó un mensaje, se dieron cuenta que la estaba usando y que se estaba conectando mucha gente, entonces me preguntaron que si yo era profesor,
Les dije que sí y llené un formulario y me dieron 6 meses gratis para usarla. Entonces ahí, si se inscriben, ahí podrían de pronto buscar ese free por unos mesecitos, que tiene unas opciones, por ejemplo, de descargar, salvar los mapas en PDF, salvarlos en imagen, en JPG. En la versión free, pues el mapa queda guardado en línea, en la red, pero no lo podemos bajar. De pronto podríamos hacerle un print screen o algo para capturarlo, pero realmente no lo podríamos salvar como tal. Los mapas, los 2 primeros mapas que les mostré, yo los hice con esta aplicación, que es Mind Manager. Esta aplicación es costosísima, vale casi $2,000 la licencia. Esta la hice con licencia de aquellas gratuitas que encuentran en internet. De los de software libre, que se pueden trabajar en línea, son estos 2, FreeMind y FreePlane. FreeMind lleva bastantes más años, tiene unas herramientas bastante interesantes de no solamente hacer el dibujito, sino incluirle notas a los ítems dentro del dibujo. Entonces, puede uno usar esta herramienta, por ejemplo, para generar un archivo de texto o una presentación PowerPoint o un PDF con esos textos y esas secciones. Sería algo así como equivalente a decir, voy a devolverme un par de diapositivas para mostrarlo como si fuera un libro. Si esto fuera un documento, esto sería el título principal del documento, este sería la sección 1 del documento, la sección 1.1 del documento, la sección 1.2 y así sucesivamente. View Your Mind también es muy bueno, sí, Ricardo, ese es excelente también, muy bonito. Ese se me pasó también mostrarlo, ese es uno de los clásicos de software libre. View Your Mind. Bueno, entonces, insisto, estas herramientas, este texto, no se preocupen, yo al final les comparto un enlace con un SharePoint donde está este documento y un tico que me encontré en Google, con, digamos, una descripción mucho más formal, sobre todo desde el punto de vista cognitivo y psicológico del uso de los mapas mentales, pues para los que estén más interesados más en el tema teórico formal que no en el tema práctico, que es el que estamos charlando. Entonces, ahora viene otra cosa, que es la conexión. Ya les dije, bueno, ¿podemos calificar los mapas mentales? Creo que sí. ¿Cómo los podemos calificar? Yo aquí les estoy dejando 2 ejemplos. Estos me los encontré en internet. Entonces sí está un poquito borrosa la letra, pero pues cuando ustedes tengan el material lo pueden leer un poquito mejor. Gracias, José. Entonces, CMap Tools también, listo. Entonces, como les decía, hay muchísimas herramientas, o sea, hay montones. Yo aquí puse unas, hay otra que se llama, por ejemplo, Miro, muy bonitas. Ahorita les mando otro par de otras también que tengo por ahí que no pasaron porque desde el punto de vista más de usabilidad, para usarlo para clases colaborativas, no son muy útiles, pero son muy bellos para hacer uno su tarea y para que le quede bonito, para organizar las ideas, es muy interesante. Bien, como les decía, entonces este es un ejemplo de una rúbrica, de un mapa mental. Ya digamos que el contexto de rúbrica, recuerden, estos serían pues los porcentajes de la evaluación. Esto es lo que te voy a calificar del mapa, la representación gráfica. En este caso pues estaríamos pensando, mapa lo hicieron en papel y le tomaron una foto y me lo mandaron, que eso sé que muchos colegas lo están haciendo. La estructura nodal, si se presentan las ideas o los temas con una diferenciación progresiva, lo cual va de lo general a lo particular, o sea, del centro del mapa a las ramas. La asociación de las ideas, existe una asociación clara y pertinente entre las ideas o los temas. La presentación y la ortografía, imágenes, colores y fuentes de letra visualmente agradables y así sucesivamente. Entonces sería un ejemplo muy simple de una rúbrica del mapa mental. Y ahora les muestro otra un poquito más compleja, también ya haciendo un poco más énfasis en lo que es la organización, las palabras claves, el enfoque mismo del mapa mental, el uso de imágenes. Mire que ya está hablando que las imágenes sean nítidas, que sean claras, que realmente tengan relación con el tema que se está analizando. Y el aspecto creativo, por supuesto, pues cada uno, esta parte sí normalmente es un poquito más subjetiva, pero cuando tenemos un gran volumen de documentos para comparar, generalmente uno puede hacerse una idea de cuál se ve más bonito que otro, ¿cierto? Entonces, esos serían ejemplos de rúbricas. En el caso particular de nosotros y lo que yo les mostré de ejemplos, realmente el mapa del curso, ese se calificó. Ese sí se calificó y se usó hartísimo con el tema de la cantidad de transacciones que hayan hecho los estudiantes o la cantidad de participaciones que hayan hecho al desarrollar el mapa. Y los otros 2 que les mostré, pues fue más para hacer el ejercicio en la clase, poder
asegurarme que quedara evidencia de lo que vimos en clase, que quedaran las preguntas y que quedara la evidencia del trabajo colaborativo que ellos habían hecho. Entonces, ya antes de terminar y de pasar a nuestro ejercicio colaborativo, no sé si tengan alguna pregunta, pueden escribirlas por el chat o levantar la mano y las hacemos por micrófono. Marcela. Hola, buenos días. Quería preguntarte la herramienta que tú utilizaste para verificar si los alumnos habían participado y cuál había sido el número de participaciones, ¿es la que tú dices que es pagando, o en las otras también podemos hacer ejercicios colaborativos y poder verificar de qué manera participaron los alumnos? Gracias, Marcela. Mira, para la que vamos a ver nosotros y los ejercicios que les mostré es con la herramienta MindMeister, y esa es la que vamos a ver ahorita. Con esa herramienta fue que, inclusive con la versión gratuita, puedes hacer el seguimiento de los estudiantes. ¿Qué no puedes hacer con esa herramienta en la versión gratuita? Salvar el mapa. O sea, queda en la nube, pero no lo puedes descargar para que te quede aquí en un archivo. Las otras herramientas, por ejemplo, Mind Manager, que es súper costosísima, se instala en los servidores de la organización y sirve para hacer lluvias de ideas y cosas de esas, pero pues esa es muy, muy costosa. Las otras libres ya están empezando a incluir esos elementos colaborativos, pero realmente yo le veo más la utilidad para trabajo individual, para cuando quieres preparar una presentación, hacer un artículo, preparar una clase, escribir un texto. Esas creo que son más útiles a nivel individual. También, pues, por supuesto, digamos, tienen muchas cositas que de pronto en colaborativo no se pueden hacer muchas cosas. Adriana, respecto a tu pregunta, con mucho gusto, Marcela. Adriana, nosotros en la facultad alguna vez tuvimos una, pero yo no me acuerdo el nombre de esa herramienta y honestamente no sé si esa licencia todavía la tengamos vigente. Sin embargo, yo te diría que con esta MindMeister, que es con la que vamos a trabajar, van a ver ustedes que es suficiente. Visual Paradigm también, sí señor José, gracias. Yo les recomiendo entonces, antes de pasar a ver las otras, déjenme, yo aquí tengo otra lista, otro par de herramientas que no incluyen la presentación. Entonces, una es Miro, les copio el enlace por acá. Ay, buena pregunta, María, dale, dame un segundo, termino de copiarles este par de enlaces y ya vamos para allá. Estas dos que les estoy copiando acá tienen para hacer mapas, tienen para hacer diferentes representaciones visuales de conocimiento y de información. Sin embargo, para mi gusto, o sea, Miguel Torres, a mí no me gustaron para trabajo colaborativo. Sin embargo, son muy bellas y son muy útiles para trabajo individual. Me parecieron muy, muy bonitas. Son gratuitas también. Por supuesto, tiene algunas restricciones en la parte gratuita, pero también se pueden pagar. Volviendo a la pregunta que hizo María Teresa, vámonos aquí a este dibujito precisamente, al ejemplo que tenemos en pantalla. En este caso particular, para el ejercicio colaborativo, nos dice, mire, para los mapas mentales son muy útiles desde el punto de vista colaborativo porque nos ayudan al trabajo en equipo, a hacer lluvias de ideas, a visualizar, a que se dé la generación de ideas también a partir de esa visualización y almacenamiento en la nube, ¿cierto? Bien, este sería el ejemplo en mapa. Ahora, si nosotros dijéramos que esto sería un mapa conceptual, el mapa conceptual, todos los conceptos tienen el mismo peso. O sea, no hay un concepto más importante que otro. Lo que representa la diferencia o la importancia de un concepto con otros es la cantidad de enlaces que tiene ese concepto, qué tanto ese concepto se conecta con otros conceptos. Y en el caso del mapa conceptual, pues no necesariamente el concepto más importante debe ir en la mitad, porque pues en el mapa conceptual lo que tú buscas es poner los conceptos y conectarlos, independiente de cuál sea el más importante. A diferencia del mapa mental, donde tú dices, no, mi tema central es uno, y yo empiezo a radiar y a detallar sobre ese tema. Esa es normalmente la argumentación. De todas formas, si mal no recuerdo, en el documento que también les voy a dejar, donde está la explicación de por qué un mapa mental de pronto es más chévere que un mapa conceptual, ahí les explican un poquito sobre todo ese tema de las jerarquías también se pueden usar, sí, de acuerdo, como si fueran organigramas y todo el cuento. Entonces, el mapa conceptual también es un poco más libre, mientras que el mapa mental
si te dice, ojo, hay un concepto en la mitad y los otros van radiando alrededor de él. Bien, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio. Entonces los voy a dividir en grupos. No se asusten si no me escuchan, porque cuando uno los divide en grupos no se deja de escuchar la sesión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los voy a separar en grupos y a cada grupo le voy a compartir un enlace de un mapita que vamos a trabajar en esta herramienta MindMeister. Yo ya dejé un primer concepto y vamos a trabajar sobre él para que lo empecemos a cacharrear. La herramienta es, a veces al principio uno siente que es un poquito asustadora, no les dé miedo. Si le borran un concepto a alguien o le borran la tarea a alguien, no se afanen. Entonces los voy a dividir en grupos, cada grupo va a tener su propio mapa mental. Entonces regálenme un segundito, buscamos aquí la división en grupos. Entonces vamos a dividirnos en unos 5 grupos, ¿cierto? Vamos a agregar más grupos. Listo, entonces los acabo de dividir en 5 grupos, ya vamos a entrar. ¿Sí, María José? Bueno, entonces, como les decía, los voy a dividir en 5 grupos. Voy entrando grupo por grupo y les voy a dejar un enlace en el grupo. Están pendientes del chat del grupo para que vean, ingresemos a la plataforma y empecemos a hacer un ejercicio. Bien, entonces ya rompimos los grupos y volvemos acá. Entonces voy a compartir una pantalla con uno de los enlaces que están ustedes trabajando. Pues no podemos verlos todos, pero todos ya están trabajando en los diferentes mapas. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este ejercicio? Pues, por supuesto, primero que ustedes se familiaricen con la herramienta y luego que podamos hacer el ejercicio de construir nuestro propio mapa mental. En este caso, por ejemplo, miren que este tópico que están dejando por acá está sueltico. ¿Cómo agregamos tópicos al mapa? Aquí estoy en el tópico central. Es que cerramos ya los grupos, ya cerramos los grupos. Yo estoy en el tópico central, quiero agregar un nuevo tópico, doy clic aquí en el más y ya agregó el nuevo tópico acá. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué aprendimos de los mapas? Entonces, utilidad, ¿para qué sirve? Otro tópico, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Le agregué otro tópico a ese. ¿Cómo se hace? Paras, imágenes, líneas. Aquí a la derecha, en este menucito de la derecha, vemos entonces cosas que nos ayudan, por ejemplo, a cambiar el color del concepto, los tipos de letra, si lo quiero en negrilla, en cursiva, etc. Si quiero cambiar el color de texto también. Y podemos empezar a agregar. Todos los grupos se cerraron, Patricia, no te preocupes, es que los cerramos para venir todos nuevamente a trabajar acá mientras estamos trabajando cada grupito en el mapa que están viendo. Esta relación que ven ustedes en verde son las relaciones adicionales que me permiten conectar tópicos con otros tópicos. Podemos agregarle imágenes, video, inclusive podemos ponerle notas a cada uno de los elementos que estamos trabajando. Iconos, para decir si la actividad se hizo o no se hizo, corazoncitos, miren ustedes allá arriba están llenándose de iconos, 1, 2 y 3, por ejemplo, para hablar de prioridades. Podemos incluir archivos, podemos pedir a las personas que voten sobre algo si están de acuerdo de algo. Hay muchas otras cosas más que se pueden hacer con esta aplicación. Lo importante es que vamos a ver en qué van los otros grupos. A ver, aquí ya unos están, Nacho aprende mapas mentales, entonces una manera de representar los conceptos en forma figurada. ¿Cómo? Veamos cómo va otro grupo. Ya descubrí ponerle colorcitos alrededor. Veamos otro grupo. Listo. Otro grupo. A ver, ¿cómo vamos? Un perro y un niño.
Bien, este último grupo no lo asignamos. Bien, entonces, no sé si hasta acá con esto... bueno, les sigo mostrando. Entonces, aquí yo veo quiénes están, con quienes compartimos el mapa. Ustedes pues entraron seguramente como invitados, pero ustedes pueden también pedirle a los estudiantes que ingresen con sus nombres pues para llevar ese registro de las transacciones. Aquí entonces yo puedo ver la historia del mapa. Como les decía, aquí en Toggle View, en este relojito, yo puedo ver de manera avanzada quiénes han entrado. Aquí me dice, mire, hay 11 visitantes que le cambiaron al texto acá. Entonces, si ponemos nombre, pues ya podemos hacer esto. Simplemente le decimos muéstramelo todo y copiamos al Excel. Y pues es fácil filtrar por nuestros 15, 20 estudiantes. Es un poquito demorado porque pues no es tan trivial, pero pues con un Excel lo podemos hacer rápidamente. Bien, no sé cómo lo ven, cómo les ha ido, preguntas, cómo les va con la herramienta, díganme algo. ¿Está bonita, está fea, está difícil? Súper chévere esa herramienta, muchas gracias. Esta es la que les digo que tiene la opción, hay que buscar, meterse a la página de ellos y cacharrear a ver dónde está lo de profesores para que de pronto se los den gratis. Diana, cuéntanos. Yo no he podido ponerle un nodo nuevo. Listo. ¿En cuál mapa estás tú? ¿En qué grupo estabas? En el de Nacho. Es que todos son iguales. Bueno, Nacho Mapas Listo, entonces mira, me voy a parar en el nodo central que dice Nacho, no, mentiras, me voy a parar en este dibujo, me voy a parar en el que dice en forma figurada. Para agregar un nuevo nodo, aquí es arriba, mira que hay un círculo blanco con un más en la mitad, ese te agrega el nuevo nodo. Y ahí lo escribes. Prueba 1. Y ya luego si le das enter otra vez, él te agrega el otro. ¿Ahorita lo podría hacer o está ya desactivado? No, claro que puedes hacer. En este momento ustedes están todos en modo colaborativo, entonces tienen todos los permisos sobre el mapa de modificación. Para el caso particular de las clases, una recomendación que yo les pedí a los estudiantes, miren este video, métanse a la aplicación, por favor, pruébenla, úsenla, pero pues obviamente no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Que el primer ejercicio unos trabajaban y los otros desborraban el trabajo, se les dañaba, y ya después de 20 minutos, media horita, ya estaban todos como que cogieron ritmo y aprendieron a usar la herramienta. La herramienta a veces tiene algunas cositas raras, entonces la recomendación es, ellos tienen muy buenos tutoriales, tienen muy buenos videos en YouTube, videos de 1 o 2 minutos donde te explican algo muy puntual de la herramienta. Lo otro es, juguemos con ella, preparemos la clase con ella y usémoslos. Y de esa manera pues también podemos proponerle a los estudiantes que lo utilicen para hacer algún ejercicio, por ejemplo, de ver cómo quedó un tema, si leyeron, si prepararon, etc. Lo otro es también pues el tema de recuerden, es radial, en el centro hay un tema principal, las ramas representan temas que quiero tratar sobre ese tema central y las hojitas pues son más detalles donde respondemos esos elementos alrededor del mapa. Entonces, ya para ir cerrando, yo les voy a compartir dos cosas. Entonces, primero, este enlace que les voy a entregar de Live Javeriana, es de OneDrive de Javeriana, es una carpetita donde están la presentación PDF que les acabo de hacer y un documento donde está un poco más detallado el tema, digamos, desde el punto de vista de las ciencias cognitivas, de por qué son importantes y útiles los mapas mentales. Basta que se loguen con su usuario Javeriana y pueden acceder a esos dos documentos. Ahí sí me corchas, John. De pronto es que entraste solo para vista. Cuando uno entra, le pregunta si va a modificar o algo, revisa bien. Que a veces sí puede uno entrar sin permisos, pero es un tema más del ingreso. Bien, entonces ya está el enlace con la presentación y un textico más detallado respecto de las ciencias cognitivas. Y por otra parte, ya para ir cerrando, desde el KMAC, pues nos han pedido el favor que llenemos un formulario pues, de evaluación respecto del ejercicio que acabamos de hacer. Entonces les pedimos muy comedidamente que entren a ese enlace y hagan la evaluación. No les toma más de 10 minutos realizarla del ejercicio. Muchísimas gracias entonces.
Espero que lo disfruten, que les aproveche y pues por supuesto queda a sus órdenes lo que puedan necesitar. En la presentación pues está mi nombre y ahí pues me pueden conseguir tranquilamente por el correo de la facultad. David, a ti María Isabel por la invitación, muchísimas gracias. Bueno, entonces damos por terminado. Yo les agradezco de verdad, insisto, la invitación al KMC, a Ricardo, qué gusto, Ricardo, gracias, y por ahí también a Rodrigo, que está también por ahí, colegas de la Facultad de Ingeniería, muy amables por la invitación y espero que sea de utilidad lo que hemos hecho y pues mucho ánimo, que sigamos pues acompañando a nuestros estudiantes porque harto lo necesitan, están muy estresados, muy afanados y nosotros podemos ayudarles un poquito a manejar ese estrés con este tipo de ejercicios y actividades que en medio de todo pues son diferentes, son relajantes y al final también se ve mucho el resultado y lo aprecian bastante los estudiantes. Muchísimas gracias entonces, yo paro ya la grabación entonces y nos vemos, quedo muy pendiente y ya les escribo mi correo electrónico por acá porque ahora que me acuerdo en las diapositivas no las puse. Entonces aquí queda mi correo electrónico si se les ofrece cualquier cosa y listo, muy amables, que pasen un feliz día, feliz fin de semana con festivo y gracias, con permiso.